Amén. Gloria a Dios. Nuestra Biblia ahí en Primera de Corintios. Gracias a Dios. Se me perdió. Amén. Mientras tanto, hermano Harrison, si me puede traer porfa, el iPad. Gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor Jesús. Amén. En el capítulo 3. Gloria a Dios. Del 1 en adelante vamos a leer el nombre de Jesús. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Diga, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones. Amén. No sois carnales y andáis como los hombres. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Si vamos al capítulo 1 de esta misma carta, versículo 4, vamos a leer, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os ha faltado en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Amén. Diga, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Estemos levantando nuestra mano en oración. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los ejemplos bíblicos. Queremos seguir, mi Dios, tu palabra. Queremos ser irreprensibles, como decía tu palabra. Queremos ser espirituales. Oh, mi Dios, dejarlo de niños, Señor. Gracias, Jesús. Oh, mi Dios, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Gloria a Dios, alcanzar almas, Señor. Proclamar tu evangelio, la buena nueva de salvación, Señor. Enseñar, proclamar, anunciar. Gloria a Dios, para que la gente pueda, Dios, aleluya, convertirse a ti, Señor Jesús. Para que pueda, mi Dios, ellos venir, Jesús, a ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. ¿Cuánto glorifican al Señor Jesús? Tome asiento. Amén. Estamos estudiando, amén, gracias al Señor, acerca de evangelistas intencionales. Gloria a Dios, amén. En una cultura de evangelización, gracias a Dios, amén. Bueno, si me da un tiempito para... Y hemos estado viendo principios, amén. Esto viene de mucho atrás. Principio bíblico, dentro del principio de mayordomía, estamos viendo la mayordomía, ¿cierto?, del evangelio, porque se nos ha entregado algo grande, amén, algo poderoso. Gracias al Señor Jesús por el evangelio, amén. Es parte de las áreas de mayordomía y es la última que ya estamos viendo, gracias al Señor, el evangelio, amén. La visión del Señor siempre la debemos tener en la mente, en el corazón, para tener la misma visión, amén. Él desea que todos los hombres, amén, no el que me guste, no el que yo piensa, sino todos los hombres, independiente de la condición, raza, cultura, etcétera, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. El evangelio es la obra maravillosa que el Señor Jesús hizo, amén, su muerte por causa de nuestros pecados, a su sepultura y resurrección, conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Si sabemos que Él murió por nuestros pecados, somos culpables
de su muerte, la pregunta que debemos hacernos es la misma que se hicieron los varones, amén, los que estaban oyendo el mensaje el día de Pentecostés. Una pregunta honesta: ¿qué haremos? Amén. Pedro dio la respuesta. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor. Hemos estado viendo, si pueden ir a la página 13, hermano, me ayuda ahí, hermano. Si puede moverse a la 13. Amén, hemos estado viendo varias cosas. Hay 3 áreas que estuvimos viendo dentro de la 12, hermano, la 12, la anterior. Amén. Amén. Debemos nosotros, ¿cierto?, prepararnos para poder compartir el Evangelio, y hay plataformas que debemos construir. Estamos viendo 6. La primera que estuvimos viendo la semana pasada es preparar nuestros corazones, preparar nuestras mentes y preparar nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. Para esto había que hacerse 3 preguntas. Si estábamos motivados. Amén, porque si realmente amamos el evangelismo, si realmente amamos compartir el evangelio, vamos a estar motivados. Amén, gloria a Dios. La pregunta también es si estamos equipados, porque pueden haber cosas que nos impiden, amén, evangelizar, o nos dan temor, o pueden ser ciertas trabas. Pregunta: ¿estamos equipados? Podríamos estar motivados, equipados, pero a veces no estamos dispuestos. Amén, por varias razones. Puede que no estemos dispuestos a ir porque no hay amor, o porque no vemos la carga, o no vemos, cierto, la trascendencia, la urgencia de predicar el evangelio, gloria a Dios, o porque tenemos, cierto, a veces de cierta manera nosotros también podemos discriminar. Pensamos que cierto tipo de personas o no se les puede hablar del evangelio, o no quieren, o pensamos que va a ser inútil, no van a responder, etcétera. Había muchas razones por las cuales nosotros podíamos, amén, pero debemos cuidar nuestro corazón para tener el mismo sentir, la misma visión que el Señor, y también nuestras mentes, gloria a Dios, acerca del evangelio. Y debíamos revisar todo, desde nuestras alabanzas, canciones, ¿cierto?, que usamos, las oraciones, cómo las hacemos. La predicación debe llevar el evangelio siempre, no solamente ser algo de motivación, porque muchos hoy día se han hecho especialistas en motivar solamente, pero no se habla del evangelio. Amén. No se habla de que hay un Dios creador, soberano. No se habla de que la humanidad pecó, ¿cierto? Está lejos de Dios, que amén, hay pecado en nuestras vidas, que necesitamos una solución. La solución es Jesús. Gloria a Dios, Él proveyó el camino. Si nosotros tenemos fe en Jesús, amén, y una fe suficiente, una fe además obediente, vamos a cumplir la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo para salvación. Gloria a Dios. Y además vamos a tener la motivación y la oportunidad para predicarle a otros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, también debemos prepararnos, equiparnos a través de, ciertamente, de enseñanzas como esta u otras más que estén dirigidas hacia el evangelismo. O sea, conocer, tener claro el mensaje, una base, ¿cierto?, clara del mensaje, cómo nosotros podríamos dar una charla del plan de salvación. Gloria a Dios, amén. Cómo enseñar el evangelio a otros y a través de este mensaje ellos puedan venir, ellos puedan percibir la necesidad de un Salvador y venir, ¿cierto?, al Señor Jesús. Gloria a Dios. También buscar una iglesia donde ellos puedan ser enseñados, equipados, discipulados. El Señor nos mandó a ser discípulos, amén. Y también acerca de nuestros pies, gloria a Dios, si estamos dispuestos a dar una buena bienvenida a los que entran por esa puerta, cómo nosotros, ¿cierto?, podemos acompañarles con alguna, que ellos puedan llevar algo, no solamente lo que oyeron, sino que también a lo mejor podemos agregar algo que ellos puedan llevar, que es necesario que ellos puedan leer, o buscar una oportunidad de entregarle un material, alguna cosa. Amén. Gloria a Dios. Y también a través de, ¿cierto?, de reuniones, y también en el mensaje de unos a los otros, exhortarnos, animarnos a evangelizar. Amén.
a ver oportunidades de evangelización y disponernos para eso. Gloria a Dios, amén, que también, como decía, nuestro corazón esté dispuesto para buscar amigos, amén, para buscar colegas, para buscar familiares o alguien que pensemos que necesita la salvación, pero también en lugares, oportunidades de evangelismo, donde incluso nosotros tengamos que hacer algo más, amén, incluso podría ser hasta mudarnos, cambiarnos para vivir en medio de esa comunidad, incluso llevando a nuestros hijos, incluso trabajar deliberadamente, muchas veces dejar nuestro trabajo para ir a trabajar en esa comunidad. Gloria a Dios, eso habla acerca de un llamado, amén, una disposición para servir al Señor en evangelismo. Gloria a Dios, y esto puede ser por etapa, usted se puede equipar en una iglesia local para que cuando reciba el llamado esté equipado y no vaya, amén, así de cero a aprender, queriendo, cierto, ir a un lugar, abrir una obra o algo así, amén. Gloria a Dios. Y en la número, estamos en la 30, hermano. Gloria a Dios. Continuando con las 6 plataformas, vimos la primera, amén, la 20. Mientras llega la 20, la de preparar nuestros corazones, mente y pies para poder, cierto, compartir el evangelio. Estamos motivados, estamos equipados, estamos dispuestos. También debemos entender qué es vivir una vida moldeada por el evangelio. Amén. En la 30, hermano, si no me equivoco, ahí, la 30. Gloria a Dios. Entonces, dentro de las plataformas, también debemos vivir una vida moldeada o centrada en el evangelio. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos ver hoy, cerca de una iglesia centrada en el evangelio. Gracias al Señor Jesús. La iglesia, o las iglesias, bueno, esta iglesia, amén, al cual estoy enseñando en este día, debe ver el evangelio como una forma de vida. Amén. Esta iglesia debe ver el evangelio como una forma de vida. La centralidad del evangelio es crucial en una cultura de evangelización. Estamos hablando de una cultura de evangelización, estamos hablando de evangelistas intencionales en una cultura de evangelización. Amén. Gloria a Dios. Y hay ejemplos bíblicos acerca de que incluso el apóstol Pedro se estaba desviando, amén, de la centralidad del evangelio. Un ejemplo, bueno, ellos estaban aprendiendo, entendiendo, porque nadie tampoco les dijo, ¿cierto? Y el Señor puso en el apóstol Pablo ese discernimiento para entender que a veces, ¿cierto?, actuamos de una manera de la cual nos estamos desviando del evangelio. Si vamos a Gálatas 2, ahí hay un ejemplo que sucedió incluso en un apóstol, entre apóstoles, amén, y que nos hablan acerca de una vida moldeada por el evangelio. Gálatas 2. Vamos a leer este capítulo, vamos a leer un poquito más hoy. Se abre su Biblia ahí en Gálatas 2. Dice, después, pasado 14 años, Pablo estaba hablando de cómo fue su conversión, luego cómo él había procedido después de que se encontró con el Señor Jesús, que él recibió el mensaje directamente del Señor Jesucristo, no de los apóstoles, que había tenido muy poca oportunidad de ver a Pedro solamente. Dice, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también consigo a Tito. Amén, era uno de los discípulos de Pablo. Y Bernabé fue, cierto, su compañero de su primer viaje misionero. También se le llamó apóstol a Bernabé. Pero subí según una revelación. Mire cómo se movía el apóstol Pablo. Amén. No subía de cualquier manera, sino, dice, según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Mire lo importante de la actitud y de lo que se preocupaba el apóstol Pablo. Amén. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Gloria a Dios.
Pero a los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, Pedro se dirigió mucho más a los judíos, por eso habla de la circuncisión, donde los judíos sí se circuncidaban, y Pablo, cierto, a los gentiles que no se circuncidaban. En ese momento era una de las cosas que se discutían, pero aquí estaba en juego el evangelio, amén, la centralidad del evangelio. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Gloria a Dios, amén. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Gloria a Dios, amén, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que no acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Gloria a Dios. Pero aquí viene un pero. Bueno, había una discusión ahí, ¿cierto? Ellos querían llevar a los gentiles a seguir las mismas prácticas del judaísmo, esa forma de religión, ¿cierto? Por las obras. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo estaba mostrando, ¿cierto?, cuál era la forma que él estaba entendiendo el evangelio, y también él actuaba de esa manera. Su vida estaba centrada en el evangelio que había recibido directamente del Señor Jesús. Pero cuando vino Pedro, que era apóstol, vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o de Jerusalén, ¿cierto?, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, estos de Jerusalén, que eran judíos, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos, hermanos judíos cristianos. Amén, pero que tenían todavía esa idea de seguir con las obras del judaísmo. Amén. Y en su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Era medio duro Pablo para expresarse, pero estaba en juego el evangelio. Amén, la vida moldeada y la centralidad del evangelio. Pero cuando vi que no andaban, dice, mire, rectamente, conforme a la verdad del evangelio. Mire qué fuerte esta palabra, qué importante y qué instructiva esta palabra. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, mire el cuidado que tenía Pablo. Y no tuvo miedo, tuvo valentía para decirle a Pedro, ¿cierto? Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, en ese momento, ¿cierto?, cuando estuvo solo con ellos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, Pedro y Pablo eran judíos, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a leer hasta ahí nomás. Amén. Gracias a Dios. Bueno, aquí vemos, es un ejemplo, también una instrucción o una forma de proceder en nuestra vida acerca, ¿cierto?, de cuidar, ¿cierto?, que permanezca el evangelio en nuestra vida. Pablo, el humilde apóstol, principiante, el más pequeño se decía él, ¿cierto?, necesitó valentía para arrepender al apóstol Pedro, pilar de la iglesia en aquel entonces, ¿cierto? Y lo leímos aquí en Gálatas 2 del 1 al 14. Pedro al fin y al cabo había caminado con Jesús por 3 años en Palestina. Había predicado el mensaje de la gracia en Hechos 2 para abrir las puertas a la primera iglesia. Había confrontado al Sanedrín. Amén, gloria a Dios, la misma corte que había condenado a Cristo a la muerte pocas semanas antes. Pero en Gálatas, Pablo nos dice que el temor al hombre hizo tropezar a Pedro, quien se estaba deslizando hacia la ley, hacia el judaísmo, olvidando que la gracia de Dios se había extendido
a todos. Amén. El asunto a primera vista era la mesa donde comían, porque Pedro no tuvo problema cuando no habían judíos para comer junto con los gentiles. Pero después esos judíos que venían con la mentalidad todavía, que era una cosa que el Señor estaba venciendo en la iglesia, no estaba claro en la iglesia todavía, estaban ellos entendiendo esta verdad. Y Pablo la tenía clara por el Espíritu Santo. Amén. Ellos se separaban, no comían con los gentiles. Y Pedro, incluso Bernabé, dice, fue arrastrado, ¿cierto? Y hizo esto mismo, esta separación. Porque supuestamente ellos entendían, venían con esa mentalidad, habían sido creados con esa cultura, con esa forma de religión, donde para ellos los gentiles eran inmundos. Amén. El asunto a primera vista era la mesa donde comían, pero Pablo vio el significado más profundo. Las acciones de Pedro estaban contradiciendo la justificación solamente por gracia. Amén. Esta escena en Gálatas, y ahí habla de eso. Esta escena en Gálatas es importante porque nos ayuda a nosotros los cristianos a entender la gracia de Dios, amén, que fue mostrada en Cristo, en el Señor Jesús. Pablo incluso lo leímos en Gálatas 2:5, que aquí está esta disputa familiar o doméstica entre Pedro, en realidad entre Pedro y los judíos y los gentiles, amén, entre Pedro y él, esta disputa que tuvo con ellos, Pablo con Pedro principalmente, pero también con los demás, porque habla en plural, preservó el evangelio. Amén, porque si él se hubiese doblegado a esta forma de proceder que traían los cristianos, incluyendo el apóstol Pedro, judíos, el evangelio no hubiese permanecido. El evangelio que conocemos, el que entendemos, amén, el que viene de Dios, la forma que el Señor quiere hacer las cosas no hubiese permanecido. Pero bueno, Dios cuidó esto a través de la vida, de la valentía y la acción de Pablo. Amén. Pablo usa una frase muy útil para entender cómo podemos mantener nuestras vidas enfocadas en el evangelio. Dice a Pedro y a los demás, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Amén. Entonces eso es lo que nosotros debemos estar siempre velando. Es lo que nosotros debemos estar viendo en nuestra vida, primeramente, pero también, ¿cierto?, en aquellos que nosotros tenemos, Dios nos ha entregado para administrar, liderar, ¿cierto?, supervisar, servir, gloria a Dios, y también los unos con los otros, no para juzgar, gloria a Dios. Este juicio fue fuerte porque entre líderes es fuerte, amén, pero debemos tener, ¿cierto?, la gracia de Dios, sabiduría de Dios para cómo tratar con un alma más nueva, que está aprendiendo, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero hay que ser firme, valiente. No podemos omitir, no podemos faltar, amén, porque no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dijo el apóstol Pablo. Pablo usa esta frase muy útil para entender cómo podemos mantener nuestras vidas enfocadas en el evangelio, amén. Esta pequeña frase abre para nosotros una perspectiva completamente nueva acerca del evangelio, amén. Nos dice que el evangelio no es solo un mensaje de salvación, no es solamente lo que yo obedezco al principio, no es solamente, cierto, Hechos 2:38, sino es mucho más que eso, sino que es una manera de vivir. Entonces debemos entender lo que dijo el Señor Jesús, incluso lo que los apóstoles dijeron, amén, para vivir en la manera que el Señor quiere de acuerdo al evangelio. Pablo en sus cartas siempre presenta el evangelio, la verdad de Dios. Y después empieza a usar ejemplos en sus cartas de acerca de cómo podemos aplicar el evangelio a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Cuando vivimos el evangelio, compartir el evangelio se convierte en parte de nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Sin embargo, vivir el evangelio no es lo mismo que tener una vida moral. Aquí hay que tener cuidado, porque Nicodemo se acercó a Jesús con una alta moralidad. Amén. El joven rico, el joven que de su juventud había guardado las cosas, incluso en un evangelio habla del joven. Amén. Gloria a Dios. Él dice que he guardado todo desde mi juventud. Tenían una moralidad alta. Gloria a Dios. Amén. No se trata de una vida moral por nuestros esfuerzos, amén, personales, nuestras capacidades. Hay una similitud
en la superficie, pero hay algo que el apóstol Pablo veía y también el Espíritu Santo que había que cambiar. Tal vez esta es la razón, amén, que el apóstol Pedro estaba confundido. Intentar vivir una vida moral es imposible. Nadie lo logró en la ley. No fue logrado en la ley. Amén. Vivir el evangelio es un regalo de Dios. La pregunta que debemos hacernos es cómo podemos vivir, ¿cierto?, una vida centrada o moldeada por el evangelio. ¿Cómo vivir el evangelio? Esa es la pregunta. Amén. Eso nos preguntamos. ¿Cómo vivir el evangelio? Pablo nos da estos ejemplos en las cartas. Amén, nos da la situación y nos explica, amén, dónde nosotros debemos mirar, cómo debemos vivir, cómo debemos pensar, cómo debemos seguir, cómo debemos hablar. Decir que deberíamos vivir el evangelio y saber cómo hacerlo son dos cosas diferentes. Amén. Gloria a Dios. Afortunadamente la Biblia nos dice cómo hacerlo. El Nuevo Testamento a menudo toma un tema del evangelio y lo aplica a nuestras vidas. Todo lo que Pablo hace en sus escritos, en las cartas, es una aplicación del evangelio. Él predica el evangelio y luego habla de las implicaciones del evangelio en nuestras vidas. Como estos ejemplos que hemos visto uno, ¿cierto? Esta situación que se daba entre judíos de Jerusalén, luego el apóstol Pedro, incluyendo Bernabé y otros más, con respecto a los gentiles. Amén. Pero hay otras muchas más que vamos a estar viendo, amén, si Dios lo permite ahora. Una implicación no es el mensaje del evangelio en sí mismo, sino algo que fluye del evangelio. Amén. Nuestra manera de vivir está ligada al evangelio. La palabra del Señor dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente que os comportéis como es digno. El llamado es comportarse como es digno del evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Por ejemplo, otro más. Pablo nos dice que perdonándonos unos a otros está unido al evangelio. ¿De qué manera? Aquí en Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó. Cada uno sabe sus pecados. Amén. Cada uno sabe su vida. Incluso los que hemos nacido en el evangelio sabemos cuáles son nuestros pecados. Amén. Nuestras debilidades. Hubo un momento en que fuimos perdonados por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Probablemente los que nacimos en el evangelio teníamos más pecado porque pecamos deliberadamente. Amén. Porque ya sabíamos, fuimos enseñados desde el vientre de nuestra madre. Pero igual fallamos hasta que nos encontramos con el Señor Jesús. Gloria a Dios. De la manera que Cristo perdonó, así hacedlo vosotros. Gloria a Dios. Yo no sé cómo Cristo le perdonó. Bueno, vemos, ¿cierto?, la escena del Calvario. Amén. Vemos la escena de la cruz del Calvario, lo que Jesús sufrió por nuestros pecados. Amén. Entendemos lo que el Señor nos perdonó. Bueno, así hacedlo vosotros. Eso es vivir el evangelio. Está bien, Cristo nos perdonó. Gloria a Dios, nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Gloria a Dios, pero estamos nosotros a partir de ahí viviendo el evangelio, perdonamos como Cristo nos perdonó. Perdonamos 70 veces 7 como Cristo, ¿cierto?, nos indicó que eso significaba al final. Era perdone siempre. Amén. Nunca se ate a un rencor. Es decir, siempre perdón, independiente si el otro le perdona o no. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Cristo habló de lo mismo en distintos pasajes del Nuevo Testamento. Habla de estas implicaciones. Incluso la manera que ocupamos posiciones de autoridad está directamente conectada con el evangelio. En el evangelio hay una forma de liderar distinta al mundo. Ahí queremos leer Mateo 20. Evangelio según Mateo. Gloria a Dios, capítulo 20. Vamos a leer harto este día. Gracias al Señor. 25 en adelante dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Eso pasa en el mundo. Amén. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, diga, no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros en la iglesia, amén,
será vuestro servidor. Diga, será vuestro servidor. Diga, servidor. De hecho, estoy pensando seriamente cambiar los títulos de líder por servidor. Amén. Creo que es más bíblico. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Bueno, déjeme decirle que esta traducción no refleja totalmente la palabra en el origen, porque la Reina Valera, ¿cierto? La traducción Reina Valera, tradujo esta palabra como siervo. Amén. Probablemente tuvo su implicancia en su momento, pero en el origen esa palabra es esclavo. Cualquiera que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro doulos, esclavo. Amén, esa es la palabra que estaba ahí en el texto original. Gloria a Dios, como el Hijo del Hombre, y aquí viene el ejemplo de Jesús. Aquí nos habla del Evangelio. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Así como, este es el ejemplo, dijo Jesús. Yo, el Hijo del Hombre, amén, lo dijo como en tercera persona, pero es Él, amén. No vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Lo que el Evangelio nos llama a hacer es entregar nuestra vida por otros. Amén. Y eso es evangelismo. No es solamente, ¿cierto?, pararse en una esquina con un parlante, una bocina, que también, obviamente, al entregar nuestra vida lo podemos hacer para transmitir el mensaje, proclamar, anunciar. Pero el evangelismo y el evangelio, amén, es vivir una vida de servicio, amén, para otros. Entregar nuestra vida por alcanzar al perdido, por alcanzar al que no conoce, para que, amén, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, la visión del Señor. Tener esa visión, amén, servir en la iglesia, edificar, discipular, enseñar, transmitir lo que yo sé para que Él también lo pueda hacer. Gloria a Dios, amén, en todo tipo de servicio. Amén. Esclavo. Hoy día no entendemos ese concepto porque no lo tenemos. Imagínense el momento en que un jefe fue abusivo con usted, el peor de los momentos. Esa es la vida que el Señor nos llamó a llevar, amén. El mundo trata así a un trabajador, amén. Es que va a haber un sacrificio, amén, a eso me refiero, que va a haber un dolor, no es algo fácil. No es algo ligero, no es algo confortable. Amén. La vida que el Señor nos llama. Amén. El Evangelio es un llamado para servir. Gloria a Dios. Amén. Entonces tiene sus implicaciones y para ser evangelistas intencionales en una cultura de evangelización, que es lo que estamos viendo. Amén. Para entender esta cosmovisión del Evangelio debemos entender estas cosas. Y no solo entenderlas, sino aplicarlas en nuestras vidas. Gloria a Dios. Como dije, no debemos vivir una vida moral por la moralidad, sino que debemos dejar de vivir como carnales para ser espirituales. Al principio, ¿cierto?, de la reunión estuve leyendo, bueno, al principio del mensaje estuve leyendo, ¿cierto?, lo que Pablo hablaba acerca de los corintios. Gloria a Dios. Era una iglesia poderosa en palabras y dones. En el primer capítulo Pablo los alabó. Parece que esa iglesia no necesitaba una carta, amén, tan larga, porque eran espectaculares. Amén. Cantaban espectacular. Tenían todos los dones y están de hecho escritos en la carta a los Corintios. Había poder en esa iglesia, vivían en un nivel de poder. Amén. Pero no vivían a un nivel espiritual, porque ya en el mismo pasaje ya Pablo empieza a dar algunas señales de carnalidad acerca de los pleitos. Amén. De las contiendas por a quién era, cierto, el mayor, si era Pablo, Apolo o Cefas. Amén. Y más tarde, 2 capítulos más adelante, el tercero, les habla de que eran inmaduros y carnales. Y podemos leer esa parte.
nuevamente, 1 Corintios 3 del 1 al 3. Porque si no lo pescó a la primera, no lo tomó a la primera, lo vamos a leer ahora. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Recuerden que viene de una alabanza de Pablo en el primer capítulo. Una iglesia supuestamente era espectacular, pero aquí Pablo le dice, están en el nivel de poder, pero no en el nivel espiritual. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales. No estaban a un nivel espiritual. Todavía estaban en el nivel carnal. Vivían, ¿cierto? En el nivel del poder de Dios. Dios no se va a negar. Dios va a responder a su nombre. Amén. Dios es fiel a su palabra. Él cumple sus promesas. Claramente los dones eran manifestados. Había un desorden que se explica en esta carta. Y no edificaban esos dones. Eran mal usados. Pablo los llama no a olvidar o dejar los dones, sino a buscarlos y procurar los mejores, pero para usarlos en orden decentemente, ¿cierto? Para edificación. Gloria a Dios. Entonces, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, a pesar del nivel de poder. Amén. Gloria a Dios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres, como el común de la gente, ¿cierto? Pecadores, todos los que no conocen a Cristo. Parece que no había un cambio. Amén. Pablo estaba buscando un cambio en esta iglesia. Gloria a Dios. Además, glorificaban a los hombres y no a Jesucristo. Ahí en 1 Corintios ya el primer párrafo los alabó, pero ya en el segundo o tercer párrafo ya Pablo empieza a mostrar ciertas debilidades de esa iglesia en lo espiritual. 1 Corintios 1 al 4 dice, capítulo 1, versículo 4, no, aquí me equivoqué, era más adelante. Gloria a Dios. En el 2, gloria a Dios. No, acá, al final, en el 1:20, me equivoqué ahí en la transcripción. Al final, dice en el 27 en adelante, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Aquí está haciendo implicaciones Pablo acerca de esta conducta, ¿cierto? De ellos se creían sabios, se creían seguidores de tal o de tal. Entonces, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. Es Jesús quien es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, más encima estaban haciendo las cosas para glorificar a los hombres, o a Apolo, a Cefas, o a Pablo mismo, ¿cierto? O a otros, y no al Señor Jesucristo. Entonces tenían un mal concepto del evangelio. Nuestra vida, amén, el Señor nos ha llamado una vida, ¿cierto? Una vida centrada, o una vida completa para glorificar al Señor, amén. Una vida para santificar el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, amén, debe buscar la gloria de Dios y no la gloria de los hombres o nuestra propia gloria. Pablo en esta carta, porque estamos haciendo un resumen y unos ejemplos nomás, para explicar, ¿cierto?, lo que es pasar de un nivel carnal o del nivel de poder también a un nivel espiritual.
Bueno, hay que estudiar las cartas y no lo vamos a hacer hoy. Amén. Solamente es dar unos tips de cómo vivir el evangelio. El camino más excelente que Pablo muestra en este caso es el camino del amor. No cualquier amor, no el amor que conocemos, sino el ágape. En origen la palabra es ágape, ágape. Amén, cuando es un verbo. Como el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso que les presentó a ellos el camino más excelente en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Amén. Les habló de este amor ágape, el amor que viene de Dios. No el amor del mundo, no el amor eros, no el amor fraternal, sino el amor que viene de Dios. Amén. Es el amor que debemos buscar. Hacer las cosas por amor a Dios, hacer las cosas por amor al perdido. Amén. Todo lo que hagamos, amén, lo hagamos por amor. Gloria a Dios. También era lo que Pablo estaba tratando con la iglesia de Galacia. Por ejemplo, si vamos a Gálatas 3, Pablo le está hablando fuerte, no se me vaya a espantar. Amén. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu, amén, estoy hablando del Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gloria a Dios, amén. Entonces había implicancias de cómo vivir el evangelio. Había una disputa, había algo que se estaba zanjando en las iglesias, en los cristianos de ese tiempo, que Pablo estaba guardando, estaba tratando de hacer entender, amén, que nosotros no debemos vivir una vida moral por la moralidad, sino que debemos vivir una vida espiritual guiada por el Espíritu, moldeada por el evangelio, amén. Gloria a Dios. El cambio que debe suceder en nosotros es por el Espíritu Santo que buscamos en la oración, en la alabanza, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Es fruto del Espíritu. Por eso que Pablo trata en el capítulo 5 para que distinguieran claramente las obras de la carne y pudieran, entender acerca de las obras del Espíritu y andar en el Espíritu. Dijo pues en Gálatas 5, 16, digo pues, él ya empezando a cerrar su carta a los Gálatas, a Galacia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. Amén. Debemos buscar, amén, vivir, andar en el Espíritu. Gloria a Dios. No gastar nuestro tiempo, no, amén, ceder a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una guerra, amén, que se da entre la carne y el Espíritu Santo. Está en usted, el que ha recibido el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, que está con mayúscula, amén, que es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿cuántos son guiados por el Espíritu? Este es el cambio que debemos hacer. Amén. Debemos buscar que el Espíritu Santo nos guíe. Amén. Gloria a Dios. Para no satisfacer los deseos de la carne, como decía antes. Amén. Para no vivir una moralidad, por la religiosidad. También ellos por la aparentar también. Había también muchos ejemplos de hipocresía que Jesús combatió en la forma que diezmaban, ofrendaban, oraban, ayunaban, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. Como respondieron también al mensaje de Jesús. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda,
disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Debemos tener claro, amén, que no hay participación en el reino de Dios, amén, para los que practican estas cosas. Gloria a Dios, amén. Debemos nosotros cuidar el evangelio, mantener el evangelio, amén, vivir el evangelio en la iglesia, pero también tener esto claro cuando vamos con el mensaje, ¿cierto?, al que no cree, porque no lo podemos nosotros ni omitir ni, ¿cierto?, ni decirle que está bien cuando él está en su pecado. Tenemos que usar palabras sabias, obviamente, buscar las palabras precisas para explicar, ¿cierto?, y entender, y hacerle entender que él está lejos de Dios, amén, que la vida que vive no agrada a Dios, pero hay una solución, amén, hay una puerta, una oportunidad que es Cristo, que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto, lo que Pablo esperaba, lo que el Espíritu Santo esperaba, es que esto, ¿cierto?, menguara, fuera quitado, fuera crucificado, que fuera hecho morir. Muchas de esas palabras usa Pablo en las cartas y aquí mismo, amén, pero que viviera o fructificara, saliera a relucir en nuestro carácter, en nuestra vida, el evangelio por el Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, ágape, gozo, paz, paciencia. Amén. El fruto, lo que debe salir de nosotros es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí no está la ley. Amén. Esta no es la ley por la cual se estaba disputando en ese momento. No. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo debemos hacer todos los días. Si bien como morimos al pecado al arrepentirnos, nos bautizamos y sepultamos el pecado en el nombre de Jesús, salimos a nueva vida como un recién bebé nacido espiritual. Hay algo que debemos seguir buscando que fructifique, es el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nosotros. Gloria a Dios. El seguir, ¿cierto?, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si eso es lo que decimos, amén, pero en realidad eso es lo que nosotros debemos ver. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Y ahí también, ¿cierto?, habla acerca de varios procederes, y más adelante Pablo habla mucho más de eso, no voy a entrar en eso, pero bueno, es necesario estudiar las cartas de Pablo. No tenemos tiempo para hacerlo acá, pero uno podría, ¿cierto?, en el estudio bíblico. Pero aquí lo que queremos mostrar es algunos ejemplos, amén, de una vida centrada, moldeada por el Evangelio y las implicaciones que tiene para nosotros. Así que para los cristianos, ¿cuántos cristianos, seguidores de Jesucristo hay acá? A ustedes les está hablando la palabra de Dios. La manera en que perdonamos, vivimos, trabajamos, lideramos y verdaderamente todo lo que hacemos en nuestra vida debería estar arraigado, deje ponerle más palabras, moldeado, centrado en el Evangelio. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con una cultura de evangelización? Si no vivimos una vida moldeada, centrada, amén, arraigada en el Evangelio, no podemos, ¿cierto? Si no está eso en nosotros, si no fluye de nosotros, no va a fluir realmente un Evangelio completo, amén, real. Gloria a Dios. Debemos tener cuidado porque el pueblo de Israel se movió hacia una vida religiosa que terminaba, ¿cierto?, en un gran pecado de hipocresía. Jesús les dijo, ¿cierto?, acerca de su condición, blanquísimo por fuera, pero, ¿cierto?, lleno de cosas malas, voy a decir, voy a
usar unas palabras un poquito más prudentes. Pero ustedes saben todas las palabras que Jesús usó por dentro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con una cultura de evangelización? Bueno, todo. Todo tiene que ver. Porque al entender el evangelio como una forma de vida, implica que debemos asegurarnos. Ya sabemos, ¿cierto? Le presentamos, empezamos a entender qué es lo que hay que hacer. Luego debemos alinear. Amén. Como dice Hebreo, lo cojo, debe volver, las rodillas paralizadas, ¿cierto? Las manos, los brazos tullidos. Bueno, debemos volver al camino. Debemos asegurarnos de alinear nuestras vidas con el evangelio en todos los aspectos por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. No porque es mi capacidad, no es porque, no, por cuanto yo, ¿cierto? Pido y recibo de Dios, ¿cierto? El poder, la capacidad, la autoridad para realmente vivir una vida y mantenerme corriendo en esa carrera y en esa vida hasta el fin. Amén. Una vida real. Amén. Una vida real en el evangelio. Gloria a Dios. A veces pasa que los que nacemos en el evangelio o han vivido mucho tiempo en el evangelio tienen un alto nivel de moralidad. Amén. Y llega un momento, ¿cierto?, en que empiezan a dejar de sentir, ¿cierto?, la importancia y la implicancia, la relevancia del evangelio. Amén. Incluso en la aplicación de sus vidas. Y a veces se pueden mover, ¿cierto? Hay una débil línea. Que es lo que le estaba pasando a Pedro y a Bernabé y a los otros, porque hablamos de Pedro, pero eran con los demás, ¿cierto? Y Pablo habla en plural. Para pasarse al otro lado, amén. Había una vida de hipocresía, una vida por las obras, y no una vida, ¿cierto?, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por el fruto del Espíritu Santo, amén, y por la gloria del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esto ayuda a que el evangelio salga de nosotros, amén, que fluya de nosotros, ya sea que estemos con creyentes o con no creyentes, amén, porque es fácil vivir el evangelio aquí en la iglesia, pero ¿cómo llevamos el evangelio en la casa? Amén, ¿cómo lo llevamos en el trabajo? Y eso es lo difícil, esa es la lucha, esta que está hablando aquí, Gálatas 5, gloria a Dios, amén. Esa lucha que se tiene que dar en el creyente y la cual debemos entender para poder, ¿cierto?, que esa vida y una vida de victoria en realidad se refleja hacia afuera en cómo hablamos, cómo nos desempeñamos, ¿cierto?, en cómo asumimos las cosas, cómo las tomamos, cómo las gestionamos, etc. Si vivimos vidas centradas en el evangelio, compartiremos el evangelio. Va a ser fácil, amén, va a fluir. Si los miembros de nuestras congregaciones saben cómo aplicar el evangelio a toda su vida, entonces veremos la explosión de una evangelización centrada en el evangelio. Gloria a Dios, amén. Debemos tener cuidado con nuestros hijos, que si han vivido una alta moralidad porque viven en el evangelio, pero no han, ¿cierto?, entendido que ellos también son pecadores. Que hay ciertas cosas que ellos deben seguir, ¿cierto?, por la fe en el Señor Jesús, no por una vida, ¿cierto?, que llevaron, que siguieron como ejemplo sus padres, sino que ellos entiendan, amén, que es el Espíritu Santo el que debe construir una vida en ellos. Entonces, hay ciertas cosas que sí han sido construidas por el Espíritu Santo en esos creyentes. Hay ciertas cosas que es un ganar, amén. Gloria a Dios por eso. Pero hay algunas que a veces son, amén, entran en un matiz de hipocresía, amén. Realmente no hay una vida entregada al Señor Jesús. Realmente a veces en esos creyentes no hay un amor verdadero por el Señor Jesús y el evangelio. Y a veces se nota cuando ya crecen y cuando ya empiezan a dejar el nido, fácilmente se apartan del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando están
Es cuando nosotros debemos lograr, amén, pedir al Señor Jesús que Él haga ese cambio en sus vidas. Amén, que Él vaya a esas áreas grises, esas áreas débiles, porque pueden haber algunas que sí son firmes. Gloria a Dios, porque las madres, primero en sus hogares le han hablado del Señor Jesús, de la fe. Probablemente no van a tener problema acerca de defender la unicidad de Dios, el nombre de Jesús, el bautismo, el arrepentimiento. Amén, pero probablemente van a tener problemas de realmente amar el evangelio, las almas, amén, y de llevar el evangelio a otros. Podrían tener problemas también de reconocer que hay cosas que necesitan ser cambiadas en su vida, en su carácter. Amén. Probablemente, amén, en ese sentido de servir. Gloria a Dios. Porque para el que ha sido enseñado del principio, normalmente lo que va a suceder es que muchas veces nosotros los pastores, y probablemente nos equivocamos, empezamos a dar prematuramente posiciones de liderazgo, cuando a lo mejor deberían comenzar por servicio. Amén. Y eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que hay que cuidar. Amén. Cuidar el evangelio, la verdad del evangelio, como dijo Pablo, es lo que debía ser cuidado. El tener cuidado cuando, amén, nosotros mismos o en la iglesia, ¿cierto? No se ande conforme a la verdad del evangelio, como lo que él pudo ver incluso en el apóstol Pedro. Amén. Y como también él vio a los corintios, como también vio a los gálatas y en las otras iglesias, y también como Juan en las cartas, los mensajes a las iglesias, el Espíritu Santo a través de Juan, amén, Jesucristo mismo a través de Juan, es el mensaje que va hacia las iglesias. Por lo tanto, si vivimos vidas centradas en el evangelio, compartiremos el evangelio. Si los miembros de nuestras congregaciones saben cómo aplicar el evangelio a toda su vida, entonces veremos la explosión de una evangelización centrada en el evangelio. Gloria a Dios. Entonces, es importante. Eliminé una slide, pero si volvemos a la slide 30, hermano. Gloria a Dios. Debemos entender, por lo tanto, ya podemos tener motivación. Podemos haber sido equipados. Amén. Probablemente muchos de los que han vivido en el evangelio están equipados. Pero a veces no están motivados. A veces algunos no están dispuestos. Amén. Y a veces también el que llega a Jesús, no importa la edad. Amén. A veces hay una motivación, el primer amor, pero después se pierde. Se va debilitando. Amén. El mayor amor. Gloria a Dios. Pero a veces se quedan en lo primero y no se disipulan. Por lo tanto, no son equipados en su mente. Y tampoco a partir de eso, por miedo, por falta, por incapacidad que sienten, no hay disposición, no hay pies para ir al evangelio. Y por otro lado también, amén, cuando no se entiende lo que es vivir una vida moldeada por el evangelio, es algo que nosotros debemos buscar, ¿cierto? Construir en nuestras vidas. Estas plataformas, amén, como si pilares deben ser construidos en nuestra vida a ser realmente evangelistas intencionales, para realmente que esta iglesia, amén, cuando uno empieza a entender, cuando dos empiezan a entender, cuando tres, y cuando ya la mayoría empieza a entender, vamos a ver una cultura de evangelización y vamos a ver evangelistas intencionales en una cultura de evangelización. Amén. Si Dios lo permite, más adelante vamos a ir hablando acerca de hacer morir nuestras suposiciones. También ver la evangelización como una disciplina. Si bien estamos hablando de una cultura, también debemos entender, y algo estuvimos viendo acerca de la disciplina, pero vamos a repasar un poquito eso. El también considerar el orar, el cómo orar, ¿cierto? En la forma de orar. Y también, cuando sea posible, trabajar en proveer liderazgo en la evangelización. Debemos construir esto para tener realmente una cultura de evangelización, lo que vamos a estar viendo. Póngase en pie. Queremos terminar leyendo. Gloria a Dios. Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ve en el Evangelio. Amén, que realmente sea una obra, un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Realmente si algo va a permanecer, amén, es lo que haga el Espíritu Santo en nosotros. Si no, realmente estamos escondiendo, estamos pintando, nos estamos pintando por fuera blanquitos, nos estamos construyendo una aurora dorada y unas alas de ángel blancas por fuera relucientes, pero hay algo por dentro, amén, que nos está moviendo a ser como lo religioso, el tiempo que el Señor Jesús reprendía, amén, y que lo vemos claramente en los evangelios. Vamos a levantar nuestras manos para aclamar al Señor. Señor Jesús, gracias a mi Dios porque hemos podido escudriñar parte de tu palabra, Señor, algo muy importante, Señor. Aleluya, cómo vivir una vida moldeada por el Evangelio, mi Dios. También una vida, Señor, moldeada por tu Espíritu Santo, Señor. Que realmente sea el fruto de tu Espíritu Santo que esté obrando en nosotros, Señor. No solamente una religiosidad, no solamente un esfuerzo humano, sino realmente un cambio real desde adentro, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda entrar al alma, al espíritu, estremezca todo nuestro ser, Señor. Y haga un cambio. Oh, mi Dios, tú nos has llamado a ser una nueva creación. No mejorar lo que éramos. No, Señor, sino algo nuevo, Señor Jesús. Cambia las cosas en nosotros. Cámbianos, Señor. Oh, mi Dios, a tu imagen, a tu semejanza, Señor Jesús. A seguir, mi Dios, esta vida centrada, moldeada por tu Evangelio, Señor. Por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Yo sé que lo vas a hacer. Hazlo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Me van a perdonar, pero amén. Tenemos algo especial en este día. Amén. Gloria a Dios. Queremos celebrar a alguien.